Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es: sin el amor, la fe no funciona. Muchos hacen confesiones correctas y se extrañan que no haya respuestas de Dios. Hacen oraciones y tampoco ven la respuesta de parte de Dios. No les llega el dinero, permanecen en una enfermedad y la pregunta sería: ¿por qué? Es muy simple, no están andando en amor. El apóstol Pablo, si vemos a través de sus cartas, dice que los creyentes andamos por fe, pero también en Efesios capítulo 5, versículo 2 dice: andad en amor. Los creyentes, así como andamos en fe, también andamos en amor. Y el tema justamente de este día es: sin el amor, la fe no funciona. Es como una máquina, funciona con el aceite. Si no tuvieran el aceite, no funcionarían. De igual manera, la fe funciona con el amor. No hay respuestas de Dios y claro que muchos podemos tener el conocimiento correcto. Podemos usar la fe y no ver respuestas. Y es que falta un elemento importante. La clave es el amor. Para que veamos respuestas del uso correcto de nuestra fe, necesitamos necesariamente el amor. Cuando usted no anda en amor, esta ley de la fe no obrará en resultado a su favor. Por eso es que estamos hablando acerca de este tema. Previamente tenemos que conocer qué es la gracia. La gracia es una persona. La gracia no es algo, sino alguien. Es una persona que nos ha sido dada. En la Escritura vemos que la gracia es lo que Dios hace por ti. La Escritura menciona en 1 Corintios 15:10 dice: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Está hablando respecto a los discípulos de Cristo. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mire cómo la gracia de Dios obrando en la vida de Pablo, y este hombre hizo cosas que ningún ser humano hubiese podido hacer en la parte natural. Es tremendo lo que este hombre hizo, pero por la acción de la gracia de Dios en su vida. Entonces decimos que la gracia es lo que Dios hace por ti. La gracia es también lo que fue hecho para ti. En 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Dios es que nosotros estamos en Cristo Jesús. Ahora estamos en el cuerpo mismo de Cristo. Hemos sido colocados al cuerpo de Cristo. Dice: y el cual nos ha sido hecho. ¿Y qué nos ha sido hecho? Sería la pregunta. Y el texto dice: el cual nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Tremendo lo que está afirmando esta carta de Corintios, que si bien hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo, la gracia hizo posible que ahora seamos parte de Cristo. Hemos sido colocados en su cuerpo y hemos sido colocados en la misma gracia. Hemos sido colocados en la obediencia de Cristo. Hemos sido colocados en la mente de Cristo. Hemos sido colocados en la fidelidad de Cristo. Hemos sido colocados en el amor mismo de Dios. Entonces ya no se trata de nuestra obediencia. No se trata de nuestra fidelidad, porque hemos sido colocados en la obediencia y fidelidad, la integridad, el amor de Cristo. Si hemos sido colocados en Él, Dios se relaciona con su Hijo. Él ya no se relaciona con nosotros. Él se está relacionando con su Hijo.
toda relación de Dios es con la persona de su Hijo. Y Dios lo que está viendo en el Hijo es eso, la integridad, fidelidad, está viendo su poder, su gozo, su amor, su templanza, su mansedumbre. Dios lo que ve en Cristo es belleza. Y esa es la manera como Dios nos está viendo a nosotros. Porque somos ahora parte del cuerpo de Cristo. Dice la Escritura, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y hemos sido unidos a Él, hermanos. Entonces no hay manera de que Dios cambie la forma como Él nos está viendo a nosotros. Él no nos puede ver ahora en debilidad. Él no nos ve con mancha. Él no nos ve desaprobados. Él no nos ve como infieles o pecadores. Amén. Cambia esa manera de pensar, hermano. Dios no te está viendo de esa manera. La religión te ha dicho que todavía eres un pecador cuando esto no es así. La obra de Cristo fue única y suficiente. En esa obra Dios nos impartió su justicia. Amén. Como hemos sido colocados en Cristo, Dios nos ve como justos. Aleluya, nos ve como justicia de Dios en Cristo. Eso es la manera como Él nos está viendo. Esta gracia nos ha sido suministrada, pero por medio de la obra de Cristo. Jesús es el medio por el cual Dios nos ha suministrado todo. Colosenses dice, Cristo es el todo. Y Pablo dice también, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, tenemos el todo. Ya Dios en Cristo o por medio de Cristo ya nos ha suministrado todo. Ya Pedro empieza a decir, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ya te han sido dadas todos. Pablo le dice a Filemón, todo el bien que está en ti, ya todo está en nuestra vida. Tú no lo tienes que buscar fuera de ti. Tú ya lo tienes. Tienes todo el bien. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Pablo también empieza a decir, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Vosotros estáis completos, no nos falta absolutamente nada. ¿Y por qué lo estamos buscando fuera si eso está en nosotros ahora? La fe es un instrumento que nos permite entrar a este ámbito espiritual. En este ámbito espiritual ya está todo, porque Cristo está ahí, hermano. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. En nuestro espíritu Dios nos ha suministrado todo por medio de Cristo. Jesús ahora nos habita, Él vive en nosotros. Nosotros ya hemos muerto y nuestra vida ahora está escondida en Cristo, dice la carta de Colosenses. Ahora es la vida de Cristo en nosotros. La gracia no es algo, es alguien, es una persona que está ahora morando, viviendo en cada uno de nosotros. No es una cosa, es una persona. Esa persona es Jesucristo. Él vive ahora en nuestras vidas. Entonces no estamos nosotros relacionándonos con cosas, sino con una persona. Esa persona es Jesucristo. La gracia nos impartió la misma vida de Cristo. Es Cristo ahora morando en nuestras vidas. ¿Y dónde estamos nosotros? Nosotros ya hemos muerto. Ya hemos muerto, dice Pablo. Y vosotros habéis muerto. Cuando tú pasaste por la cruz, tú has muerto ahí. Y Dios te ha suministrado en ese mismo momento su Santo Espíritu. Es la misma vida de Cristo. Y con la vida de Cristo también su naturaleza. Aleluya. Damos gloria a Dios porque ya no vivimos nosotros. Ahora es
la vida de Cristo en nosotros, es la vida de Cristo quien habla por nosotros, es la vida de Cristo quien se mueve en nosotros, es la misma vida de Dios obrando en nosotros, ya no eres tú. Y si tú no ves realmente estas cosas es porque todavía no las conoces, todavía no tienes un claro conocimiento de esta realidad espiritual. Pero eso no significa que no tengamos todo, tú ya lo tienes todo. Tú tienes el todo. Amén. Ese todo ya está en tu vida, no está fuera de ti, está en ti, porque Cristo es el todo. Y en todos, dice, todos los creyentes tienen a Cristo. Y si tienen a Cristo, lo tienen todo. Y en todos los creyentes está esta gracia de Dios, este poder de Dios, este amor de Dios está en ellos. Y a veces no está obrando porque hay una falta de conocimiento. Hay un asunto primero de conocimiento, porque Pedro dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tomar conocimiento de esta realidad. En la carta de Pedro dice, gracia y paz os serán multiplicadas en el conocimiento. Siempre habla del conocimiento. Tenemos que estar conectados con el conocimiento. Seguidamente a esta conexión con el conocimiento usamos la fe. Pero estamos hablando que la fe no funciona si no tiene este elemento que es el amor. Y claro que con la fe entramos a este ámbito espiritual y nos apropiamos de todo lo que ya está ahí, de esta realidad espiritual. Tú entras y lo tomas por medio de la fe. Te apropias de todo lo que la obra de Cristo ha conseguido, de todo lo que la obra de Cristo ha ganado en favor tuyo, iglesia, en favor tuyo, hermano, hermana. Tú tienes que entrar, usar la mano de la fe para apropiarte de todo lo que Dios ya te ha suministrado por medio de la obra de su Hijo. Entramos por un acto de la fe, pero hay algo importante. Muchos tienen sus creencias equivocadas, no hacen que podamos ver resultados en el uso de esta fe. Muchos dicen Dios es soberano, Dios es soberano. Y mire que no hacen uso de la fe. Dicen Dios es soberano, si Él lo quiere, así será. Si Dios, Él ha decidido que sea así, así será. Y eso es una falsa afirmación, porque esa creencia es equivocada. Dios todo ya lo ha expresado en la persona de su Hijo Jesucristo. Ahí nosotros ya conocemos la voluntad de Dios. Tú quieres moverte en la voluntad de Dios, tienes que ver a su Hijo Jesucristo. En Él está expresado la voluntad de Dios. No la tienes que buscar fuera de Cristo. La voluntad de Dios está expresada en Cristo. Es a Él donde tú tienes que fijar tu mirada para que tú puedas moverte dentro de la voluntad de Dios. Sin Cristo no vas a poder moverte en la voluntad de Dios. Es necesario que miremos a Cristo. Cuando nosotros vamos conociendo más y más y más de Cristo, entonces vamos a expresar en nuestra vida esa voluntad de Dios. Estamos diciendo que muchos están afirmando que Dios es soberano. Afirma. Y también hay otra creencia que dicen, sí, es importante la fe, pero tenemos que hacer. Es importante la fe y ven la fe como una obra. Tenemos que hacer, y tú con la fe no vas a mover la mano de Dios. Quítate esa idea, ¿no? De que con tu fe mueves la mano de Dios. No vas a mover la mano de Dios. No lo vas a mover con tu comportamiento, con tu fidelidad, tu integridad, tu obediencia. No vas a poder mover la mano de Dios porque Dios ya lo hizo. Dios ya, podríamos decir que Dios ya se movió. Dios ya lo hizo. Y todo lo que hizo está expresado en su Hijo Jesucristo. Por eso es que Jesús dijo en la cruz, consumado es, todo está terminado.
toda esta tarea para el cual y propósito para el cual fui enviado se ha cumplido hoy con esta palabra que él expresó: consumado es. La tarea está terminada. Dios ya lo hizo. Por eso es que podemos afirmar que tu comportamiento no mueve la mano de Dios. No lo va a hacer, hermano. Tú no tienes que mostrar todavía integridad, obediencia para que eso Dios incline su favor hacia tu vida. Dios no lo va a hacer. Él no va a mover su mano a favor tuyo porque ya todo lo hizo. Ya todo el accionar de Dios ya fue expresado en su Hijo Jesucristo. Entonces lo que hace la fe es no mover la mano de Dios. La fe entra a esta realidad espiritual y se apropia de lo que ya Cristo ya ha provisto, de lo que Cristo ya ha suministrado a través de su obra ahí en la cruz. Eso es lo que hace la fe. La fe no está moviendo a Dios. Entiéndelo, hermano. La fe no está moviendo a Dios. Entonces no hay que ser obedientes si hemos sido colocados en la obediencia. Ahora tenemos la naturaleza de Dios, la misma vida de Dios. Un árbol no se fuerza a dar fruto. No nos estamos forzando a dar buenos frutos. Claro, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Somos conocidos por nuestros frutos, pero nosotros no nos forzamos a dar buenos frutos. Esa es parte de la naturaleza que nos ha sido impartida. Tenemos la misma vida de Dios. Esa vida es vida de obediencia, de integridad, de fidelidad, de amor. Eso es la vida que se nos ha sido impartida. Por eso usted va a ver en las cartas del apóstol Pablo, Pedro, Juan, cuando se dirigen a los creyentes de cada iglesia, dice a los fieles, a los santos. Esa es la manera como Dios o la confesión apostólica está entendiendo de quiénes somos ahora que estamos colocados en Cristo. Esa es la manera como nosotros debemos vernos a la luz de esa obra de Cristo. La fe se apropia de esa gracia que nos ha sido suministrado ya. La toma. Si en la gracia está la sanidad, dice, la sanidad es mía. Amén. ¿Y cómo usamos la fe? Mediante el conocimiento de la palabra. Dice, por la llaga de Cristo estoy completamente sano. Cuando tú crees eso, porque has tomado conocimiento, crees eso y lo confiesas. Lo tienes que confesar. Por la llaga de Cristo estoy sano. Porque has visto que ya te ha sido suministrado la sanidad. Te apropias de eso, seguidamente va a manifestarse, ¿no? Aquello que tú por la fe lo has tomado. La fe sabe todo lo que nos ha sido dado en Cristo. Tenemos que conocerlo, por eso es importante conocer la obra de Cristo. La fe sabe que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, dice Pablo. La fe sabe ahora que tenemos dentro de nuestro espíritu renacido, sabe que tenemos el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza. La fe lo sabe. La fe sabe que el amor de Dios es lo que Él hizo por mí. Produjo vida, un nuevo nacimiento. La fe sabe que somos como Él es. La fe sabe que ahora tenemos la mente de Cristo. La fe sabe que hemos sido sentados en lugares celestiales. Y mire que la fe lo sabe. Y cuando la fe sabe, entonces se apropia de eso. Pero si la fe no lo sabe, si no hay un conocimiento de esta realidad espiritual, no vas a poder disfrutar de todo lo que Cristo Jesús ha ganado en la cruz por ti y por mí. Estábamos hablando también, hermanos, que el tema de esta reflexión es: sin el amor la fe no funciona. Es como una máquina. Esta máquina no funciona si le falta el aceite. Es importante que la máquina tenga
el aceite para que pueda funcionar. De igual manera, sin el amor, la fe no funciona. Puedes tener el conocimiento correcto, usar la fe y no ver respuestas de Dios. Tú dices, he pedido dinero y no veo respuesta. Estoy pidiendo por mi salud y tampoco veo respuesta. Y no vas a ver respuesta porque no estás andando en amor. Es importante que nosotros podamos andar en amor, porque cuando uno no anda en amor, esta ley de la fe no obrará en resultados a favor tuyo. Nuestra fe está conectada, sí está conectada con el conocimiento, pero también está conectada con el amor. Pablo dice, por fe andamos y no por vista, pero también Pablo dice, andate en amor. La fe es la manera como te apropias y recibes lo que Dios ya te ha suministrado por gracia. La fe involucra conocimiento de esta realidad para podernos apropiar de ella, pero también la fe está conectada con el amor. Y cuando Pablo está diciendo la fe obra por el amor, eso está en Gálatas capítulo 5 versículo 6. La fe obra por el amor. Cuando Pablo está hablando acerca que la fe obra por el amor, dice, entonces yo tengo que amar a mis semejantes. No está refiriéndose a eso, hermano. Entonces tengo que amarme a mí. Tampoco se está refiriendo a eso. Entonces tengo que amar a Dios. Tampoco se está refiriendo a eso. Cuando dice la fe obra por el amor, o sea, se activa por el amor, se está refiriendo al amor de Dios por nosotros. A eso se está refiriendo. Entonces, ¿yo no tengo que amar a mis semejantes? Sí, pero esa es una consecuencia. Por eso es que Juan dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Es el amor de Dios por nosotros. No está hablando de tu amor por Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Claro, en el antiguo pacto hablaba del amor del hombre por Dios, pero el nuevo pacto está hablando del amor de Dios por nosotros. Entonces, cuando dice la fe obra por el amor que debemos entender nosotros, que ese amor es el amor de Dios por nosotros. Cuando tú estás seguro del amor de Dios, tremendo, tu fe se va a disparar, hermano. Vas a empezar a ver resultados, vas a empezar a ver que esa fe es eficaz en ese sentido, pero en el conocimiento del amor de Dios. En el conocimiento tú sabes, estás seguro del amor de Dios por ti, que eso no va a cambiar. Amén. Cuando tú estás convencido completamente, esta seguridad viene también de tu espíritu. Cuando estás completamente seguro del amor de Dios por ti, es un amor incondicional. Tienes que estar seguro de que Dios te ama. Estar seguro que eres el amado de Dios, la amada de Dios. Esto no te lo va a decir alguna persona. Cuando tú vas a la Escritura vas a ir conociendo esto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es el amor de Dios por nosotros. No dice, porque de tal manera el hombre amó a Dios, que fue esta acción del hombre que hizo que Dios enviara a su Hijo. No dice eso el texto, Juan 3:16. Si no está hablando, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo. Fue la acción de Dios. De Él emerge el amor por nosotros. No está hablando de nuestro amor por Él. Y Pablo lo sigue confirmando ya en la carta de Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el amor de Dios por nosotros. No se trata de nuestro amor por Dios. Y te preguntarás, si no se trata de nuestro amor por Dios, entonces no hay que amar a Dios. Y mire que 1 de Juan
capítulo 4, él habla. En esa carta dice, y nosotros le amamos porque él nos amó primero. Juan ahí está afirmando, dice que él conoció primero el amor de Dios por él. Y como respuesta de haber conocido ese amor de Dios por él, es que nosotros respondemos con amor. Pero primero está el conocimiento del amor de Dios por nosotros. Amén. Tú tienes que tener el conocimiento de que Dios te ama y que ha sido esta acción de este amor que envió a su Hijo Jesucristo. Y sigue hablando Juan, 1 Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Esta carta de Juan dice, nosotros hemos conocido y creído. Dos cosas está afirmando acá, que hemos conocido, y ¿qué más dice? Hemos creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. No está diciendo, y nosotros hemos expresado nuestro amor a Dios. No, eso no dice el texto. Está diciendo, nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios para con nosotros. El amor que Dios tiene para con nosotros. Eso es lo que está afirmando el texto. No está diciendo que tú tienes que expresarle tu amor a Él. Esta expresión del amor por Dios viene como consecuencia de haber entendido que Dios te ama. Eso sí, si tú estás seguro de que Dios te ama, vas a responder con amor, hermano. Y respondemos por amor porque tenemos su propia naturaleza. La misma vida de Dios está en nosotros obrando. Y respondemos a ese amor. Pero ya no es un asunto de obligación, ¿no? Tú no amas a Dios porque estás obligado a amarlo. Cosa que Jesús decía cuando Él estuvo acá en su ministerio. Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Eso es lo que Jesús habla, pero Jesús todavía no había llegado a la cruz. Después de la cruz ya la confesión apostólica empieza a decir, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Recién la confesión apostólica empieza a hablar del amor de Dios por nosotros. No está diciendo de nuestro amor por Él. Primera de Juan 4. Está diciendo, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, primero tenemos que entender el amor de Dios por nosotros. Volviendo al texto, dice, la fe obra por el amor. Si tú quieres que tu fe sea eficaz, lo primero que tienes que es conocer que Dios te ama. Y todo el mensaje, escucha bien, todo el mensaje de este plan redentivo, de esta confesión apostólica, reside en el amor de Dios. Cuando tú dices, por la llaga de Cristo estoy sano, estás viendo el sacrificio de Cristo. Estás viendo cómo el amor de Dios fue expresado en su Hijo. Cuando Pablo dice, y más por Él estáis vosotros en Cristo. Mira, tanto es el amor de Dios que nos ha colocado en su Hijo Jesucristo. En todo el mensaje del nuevo pacto está hablando de nuestra unión con Cristo. Y en ello está expresado el amor de Dios, que no nos tiene al margen, fuera de Él, nos ha puesto en su Hijo amado, en Él, hermano. Cuando aprendamos a andar por el camino del amor, tu fe será perfeccionada. Y claro que tenemos que amar a nuestros semejantes. Y claro, vamos a responder con nuestro amor por Dios. Pero primero está en conocer y entender el amor de Dios por nosotros, que es un amor incondicional. No está exigiéndote nada a cambio. Oh, me tienes que amar. O como ahí muchos dicen, tienes que amar a Dios, tienes que amar a Dios, tienes que amar a Dios. No, eso no dice ninguna carta. Ninguna carta del nuevo pacto dice eso, hermano. Pero lo que sí dice es que Dios te ama. Eso sí está hablando toda la confesión apostólica, está hablando. Y Juan, lean la carta de Juan, muy bonita esta carta, ¿no? Cuando él habla acerca del amor de Dios, pero el amor de Dios por nosotros.
Uno no puede hacer nada sin el amor. Los dones del Espíritu no se manifestarán debidamente en tu vida si no hay amor. Pero yo tengo la fe, pero la fe obra con el amor. No vas a tener suficiente fe para traer a manifestación esta realidad espiritual si no tienes amor en tu vida. Cuando uno no anda en amor, esta ley, la ley de la fe, no obrará en resultados a tu favor. Por eso tenemos que, juntamente con la fe, acompañar el amor para que veamos resultados en nuestra vida del obrar de Dios. Es el conocimiento del amor de Dios por nosotros. No te preocupes si tienes que amar a tus semejantes. Cuando tú entiendes realmente el amor de Dios por ti, lo que va a brotar como respuesta a ese haber entendido y haber conocido el amor de Dios por nosotros, lo que va a brotar en ti es el amor por Dios y también por tus semejantes. No te preocupes, tengo que amar a mis semejantes, tengo que amar. Claro, vas a amarlos, pero después de haber entendido, de haber conocido, de haber creído el amor que Dios tiene para con nosotros, de haber entendido el amor que Dios tiene para con tu vida. Cuando entiendes eso, tremendo. Vas a ver cómo tu fe se dispara y vas a poder tomar, arrebatar todo lo que Cristo Jesús ha ganado en la cruz a través de su sacrificio. Todo vas a poderte apropiar, vas a decir, esto es mío. ¿Por qué? Porque hay algo que te respalda. Es el amor que Dios tiene para contigo. Y mire, ¿y cómo es ese amor? Porque nos podemos preguntar, ¿y cómo es ese amor? Toda la carta de Corintios 3 expresa cómo es ese amor de Dios. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hay una versión que habla acerca de lo soporta, dice, y todo lo cubre. O sea, la palabra soportar en otra versión dice, todo lo cubre. Y hay un texto que dice, el amor cubrirá multitud de pecados, en primera de Pedro 4:8. El amor cubrirá multitud de pecados. En otra versión también dice, el amor cubre multitud de pecados. Esta palabra cubrir significa tapar, pero también tiene varias acepciones. Una de ellas es cubrir, tapar, pero también significa cancelar una deuda, pagar una deuda. Y bíblicamente tiene que ver con el perdón divino, tiene que ver con la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento, el arca del pacto tenía una cubierta, el arca del pacto. Esta cubierta se llamaba el propiciatorio. ¿Qué cubría? Sería la pregunta. Cubría lo que estaba dentro de esta arca del pacto. Esta arca del pacto tenía la tabla de los 10 mandamientos, una vasija de oro que contenía el maná y la vara de Aarón. Y todos estos elementos que estaban dentro del arca del pacto simbolizaban la rebelión del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando Dios les da la tabla de los 10 mandamientos? Ni bien se estaba inaugurando, les estaba dando estas leyes, ellos ya se habían rebelado contra él. Trajeron ídolos, empezaron a adorar. Entonces esta tabla expresaba esta rebelión del pueblo de Israel contra Dios. Y la vasija de oro que contenía el maná también expresaba la rebelión del pueblo de Israel, porque decía, nos has traído al desierto para morir acá. Y empezaron a quejarse delante de Dios, y Dios envía pues el maná. El maná expresa realmente esta rebelión de parte del pueblo de Israel. Y la vara de Aarón, nos has puesto como líder a Aarón, y se rebelaron contra la autoridad de Aarón, que Dios había puesto. Entonces, estos elementos que expresaban esta rebelión de parte del pueblo de Israel con Dios estaban aquí dentro del arca del pacto. Pero había algo importante, había una tapa, una cubierta que simboliza realmente a Cristo. Esta cubierta impedía que el juicio de Dios cayera sobre esta rebelión. Esta cubierta se llama el propiciatorio. Dios, cuando miraba a su pueblo, el pueblo de Israel, había un propiciatorio,
un propiciatorio que aplacó la ira de Dios, que detuvo la ira de Dios. Esto era el propiciatorio. Dios no los mató a ellos porque había un propiciatorio. Este propiciatorio es el medio por el cual el pueblo alcanzó el favor de Dios, la benevolencia de Dios, el favor de Dios. La ira de Dios fue desatado sobre este propiciatorio. Ahí entraban los sacerdotes a este lugar santo llevando la sangre del cordero y era rociado sobre este propiciatorio. Y Dios no podía emitir juicio sobre el pueblo de Israel porque había un propiciatorio. Este propiciatorio es la figura de Cristo. Ahora en el nuevo pacto está hablando, en primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Ahora, en este nuevo pacto, Cristo es la propiciación. Está diciendo, Cristo es nuestro propiciatorio. Dios cuando miraba al pueblo de Israel, lo miraba a través de este propiciatorio. Cuando Dios miraba a su pueblo, lo veía a través de este propiciatorio. Él no veía pecado ahí. Él no veía manchas. Él no veía rebelión. Él no veía alguna imperfección porque había un propiciatorio. De igual manera, Dios ahora nos ve en razón de su Hijo amado Jesucristo. Él es nuestro propiciatorio. Y Juan está diciendo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo ahora es nuestro propiciatorio porque Él aplacó la ira de Dios. Sobre Él vino el juicio de Dios. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo vino sobre Él para que tú y yo tuviéramos paz. En este acto que estamos viendo está expresado el amor de Dios, hermano. Por eso dice, el amor cubre multitud de pecados. Cuando está diciendo cubre, está hablando de este acto redentivo, está hablando del Cordero, está hablando que Él es nuestra propiciación. Mire, eso es el amor. Dice, el amor cubre. En esta palabra cubrir está hablando del acto redentivo. Está diciendo tus deudas han sido canceladas. Ha sido pagado un alto precio por ti y por mí a través del sacrificio de Cristo. Y Dios ya no está viendo nuestro pecado. Eso es el amor de Dios. Dios cuando te ve a ti, si eres creyente, si eres un hijo de Dios, Dios te ve sin pecado. Aquel que está diciendo confiesa tu pecado, eso no es bíblico, hermano. No tiene un sustento bíblico eso. Porque Dios te ve sin pecado. Dios te ve ahora sin pecado porque estamos en Cristo. Pero yo tengo todavía fallas, debilidades. Claro, puedes tener fallas, debilidades. Pero Dios cuando te ve en su Hijo amado. Te ve sin pecado. Esas creencias que dicen que nosotros los cristianos somos pecadores es falso. En la obra de Cristo Dios te impartió su justicia. Y si fuiste colocado en Cristo, fuiste colocado en la justicia de Dios. Entonces tú no estás en pecado. Dios te ve sin pecado. Si Él te viera con pecado, tendría que anular la obra de su Hijo Jesucristo. Dios ya no te ve en pecado. Él te ve en su Hijo amado. Lo que está viendo en ti es belleza, hermosura, fidelidad, obediencia, integridad. Lo que está viendo en ti es salud. Eso es lo que ve Dios. Pero no te ve en debilidad. El amor cubre multitud de pecados. Mira, ¿qué es el amor? El amor no piensa ningún mal. En Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Importante, mire que el apóstol Pablo aquí en esta carta está diciendo, esto es lo que tienes que poner en tu mente, lo verdadero, lo amable, lo justo, lo puro, lo que es de buen nombre, eso es lo que tiene que haber en tu mente.
nos han enseñado a nosotros a pensar lo malo. Un hombre llamado Maquiavelo decía lo siguiente: piensa mal y acertarás. Y muchos se mueven bajo esta creencia. Piensan mal y suceden estas cosas. Pero Pablo está hablando, nosotros debemos pensar lo bueno. Aprende a pensar lo bueno. ¿Por qué necesitas todavía pensar lo malo? Las personas inconversas, los que no están en Cristo, ellos sí, pues piensan mal y aciertan lo malo. Pero el creyente no está bajo esa creencia. Pablo está diciendo, piensa bien, piensa lo correcto, piensa lo bueno, lo justo, lo amable, lo que es de buen nombre, en eso piensa. Si tú estás pensando que te van a hacer daño, te van a hacer daño. Si tú estás pensando que de repente me da una enfermedad, te va a dar una enfermedad. Si tú estás pensando que te van a robar, te van a robar. Esos pensamientos negativos son como un imán que jalan que esas cosas sucedan. Tú tienes que mostrarle la buena actitud a esta vida. Tú tienes que empezar a pensar lo bueno. Amén. En esto piensa, en todo lo verdadero. Pero son creencias que están instaladas ya en nuestra mente y que esas creencias incorrectas van a producir que uno viva de forma incorrecta. Entonces no te conviene a ti pensar lo malo. Tú tienes que pensar lo bueno. Aprende a pensar lo bueno. No, pero me están haciendo daño. Y te van a hacer daño porque tú estás pensando de una forma incorrecta. Me habían dicho, este es el día que el Señor ha hecho para mí. Me gozaré y me alegraré en Él. Esa actitud tuya tiene que cambiar, pero con el pensamiento de Dios. En la Biblia vas a encontrar que todo el pensamiento de Dios es bueno. Sobre todo en el mensaje del Nuevo Pacto vas a encontrar que el pensamiento de Dios es bueno para ti. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es bueno, hermano, saber eso, que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Soy más que vencedor en Cristo. Eso es bueno, hermano. Todas estas afirmaciones que están en las Escrituras te van a impartir una vida saludable. No van a traer males a tu vida. Al contrario, te van a impartir salud, vida. Eso es el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Y en Cristo lo tienes todo. En Cristo no tienes lo malo, pues en Cristo está todo lo bueno. ¿O crees que Dios te ha impartido algo malo para tu vida? ¿O Dios ha destinado algo malo para tu vida? No. Y Pablo está diciendo, Cristo es el todo. Ahora Pablo también está afirmando, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. O sea que cuando la vida que nos ha sido impartida es la vida de Dios. Es esa vida que está en nosotros. Entonces tenemos todo lo bueno. Por eso que Pablo le dice a Filemón, le dice, todo el bien que está en ti. Dice, todo el bien que está en ti. Aleluya, damos gracias a Dios. Evitemos pensar mal, pero tú vas a empezar a pensar mal si no tienes el pensamiento de Dios. Por eso es que tienes que leer la Biblia. Si tú no tienes la palabra de Dios en tu mente, siempre tu mente se va a orientar, se va a dirigir en razón de la información que tú tienes. Y en el mundo no vas a conseguir buenos pensamientos. Lo que tú, ni bien vas hasta la pantalla de televisión, dice muerte, asesinato y cosas negativas. Ay, de eso se nutre tu mente. Pero si tú vas a la Escritura vas a encontrar vida. Vas a encontrar las cosas buenas, lo justo, lo puro, lo amable. Eso vas a encontrar en la palabra de Dios. Nútrete de eso. En la Biblia vas a encontrar cómo está el amor de Dios, cómo es el amor de Dios por ti. Concluimos. Cuando uno no anda en el amor, la ley de la fe no obrará resultados a nuestro favor. ¿Quieres tener una fe activa, eficaz? Aprende a andar en amor. Tenemos que aprender a andar en amor. Si no, no vamos a ver respuestas de Dios, aun a pesar de que podamos usar la fe. Y la fe, claro, implica conocimiento, pero no vas a poder apropiarte porque paralelamente a la fe está el andar en amor, importante. Considerando el amor de Dios por nosotros, primero es eso. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.
Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas invitar a Jesús que entre a tu vida, te voy a guiar en una oración. Repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por tu amor por mí, ese amor que tú has expresado en la cruz, dando tu vida en sacrificio, derramando tu sangre preciosa para, a través de este acto, expresarme tu amor. Te doy gracias por ello. Te invito, Jesús, a que entres a mi vida. Te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor, como mi único Salvador. Gracias por haber perdonado mis pecados. Gracias por amarme, Dios. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud. Si hay un problema de salud, la obra de Cristo fue suficiente para eso. En esa obra, Dios ya nos ha suministrado, ya te ha dado la salud. Lo único que tienes que hacer es tomarlo. Amén. Señor, te pido por aquellos que tienen problemas en su hígado, sus riñones, pulmones, sus páncreas, sus huesos. Algunos tienen dificultad en la motricidad. Hay parálisis, hemiplegias, paraplegia, problemas en las funciones cerebrales, comprensión del lenguaje, articulación del lenguaje, en la visión, audición. Por la llaga de Cristo te declaramos sano. Por la llaga de Cristo te declaro sano. En el nombre de Jesús estás sano. Recíbelo. No tienes que hacer ningún mérito, solamente creerlo. Lo recibo ahora. Recibo mi sanidad en el nombre precioso de Jesús. Te agradezco por tu amor, Jesús. Gracias, amado Dios, por tu amor. Gracias por este tiempo que me permite, Señor, traer el mensaje. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedor. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones, iglesia.